Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Pues ya estamos de vuelta, estamos aquí ya en el último bloque, vamos a hablar sobre, el mundo del podcasting y, cuál es su futuro, cuál es su salud y demás. Y ahora sí que quisiera empezar esta tertulia, ¿no? Con una reflexión sobre, sobre cómo nos gusta a nosotros, tanto a Sara y a mí, el tema del podcasting amateur, ¿no? Y cómo empezamos a conocer todo este mundillo, ¿no? Ya ella al inicio, pues nos comentó, ¿no? Cómo empecé ya como podcaster, pero creo yo que todos, de algún modo u otro, pues hemos terminado escuchando, por ejemplo, programas de misterio, ¿no? Como los de Santiago Vázquez, Espacio en Blanco, yo no particular, La Sombra del Espejo, también antes de que fuera Dimensión Límite, principalmente todo en Evox, y yo antes, tenía, por ejemplo, un PlayStation portátil en donde se podía, uno suscribir ay, ¿cómo se llaman estos, programas? RSS, ¿no? Estas listas RSS. Y uno se suscribía allí y te llegaban los podcasts y la verdad que era una maravilla, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Tenía ahí el podcast de Enrique Ganem, que no era un podcast, sino el programa que estaba en MBS, pero ahí lo escuchaba yo. También el programa de Martina Aparicio, cuando lo escuchaba y demás, ¿no? Entonces, ahora sí que yo empecé así, ¿no? Con el PlayStation portátil a escuchar los programas y luego posteriormente con los celulares de Android y demás, pues escuchaba en iVoox, ¿no? La mayoría de los podcasts, ¿no? Recuerdo incluso una aplicación de Google que no llegó a tener ni siquiera visibilidad, ¿no? Pero era también una beta y era de podcast y uno se suscribía por medio del RSS, ¿no? Y el concepto era bueno, ¿no? Pero Google no le dio más tránsito a eso, ¿no? Muchas cosas que Google ha inventado, como que luego se arrepienten y lo quitan, ¿no? Y digo yo, si le hubieran dado más, más oportunidad a ese programa, tal vez hubiera quedado bien, ¿no? Es como ese lector de artículos que antes tenían y lo quitaron. Google, estás haciendo un Netflix, nota. Bueno, Google era Netflix antes de Netflix, ¿no? Porque ahora Netflix le ha dado Es cierto, sí. cancelar series que están bien. Sí, como Mindhunter, cuando Netflix sacó lo de que Mindhunter ya no, la verdad que me dolió mi corazoncito. Y la serie también del Sunderland, yo quería tercera temporada. A mí me ha pasado con Mindhunter, me ha pasado con Archivo 81, me ha pasado con con esta última estoy empezando a verla, pero ya sé que vamos, que no va a haber una segunda temporada, eso se ha cancelado. ¿Y cómo se llama? ¿1899? Creo que sí. Sí, creo 1800 que y sí, algo. sí. 1800, sí. Tengo un Sí, libro al la nueva respecto. serie esa de 1889, sí. Sí, Pues claro. esa, pues también la han cancelado. Pues Google haciendo Netflixadas antes de Netflix. Exacto, sí, ya Google hacía Netflix antes de Netflix. Sí, ahora sí que no marcó el camino. Claro, marcó el camino, ¿no? De cómo actuar, ¿no? De cancelar cosas. Sí. Y hay algo que, quiero comentar y incluso, digamos que estamos grabando el bloque para que quede bien claro y nadie se ofenda ni nada por el estilo. Y tiene que ver con que, Sara y yo y también seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, hemos crecido con el iVoox que estaba en eso, ¿no? En los celulares de Android, con Android 4 o Android 5, ¿no? O si era en Apple, con los primeros iPhone y demás. Y era una aplicación demasiado sencilla, ¿no? En la actual siento yo que ha perdido esa sencillez y sería bueno que recuperara eso, ¿no? Y es que tú abrías la aplicación y rápido, ¿no? O sea, escuchabas el audio y no se tardaba mucho y era todo muy minimalista, ¿no?
Ujú. Y eso, ¿no? Eh, en la actualidad pues vemos, ¿no? Cosas como que, bueno, que, a ver, insisto, por un lado está bien, ¿no? Que el podcasting ya sea muy conocido por todo el mundo porque ya no nos ven como bichos raros, ¿no? Cuando ocurrió, por ejemplo, la pandemia, pues veíamos a gente como, por ejemplo, los muchachos del Chiringuito, a Pedrerol, allí, ¿no? Transmitiendo como todos nosotros, ¿no? Desde el Zoom, desde cualquier plataforma así de transmisión. Y es eso, ¿no? O sea, la pandemia puso, yo creo que a reflexionar, ¿no? Mucha gente de la televisión y de la radio, de que los podcasters y también los streamers de YouTube y demás no somos bichos raros, ¿no? Y eso fue ahora sí que creo que fue lo único positivo de la pandemia, ¿no? La verdad. Sí. Era gracioso también porque, bueno, los que graban, los editores, nuestros editores amados, Ujú, los que graban, yo lo digo los que graban porque yo no edito, yo hablo mucho, pero hablo. Pero claro, la persona que graba el podcast, en nuestro caso sería Nacho, sí, pues siempre estaban buscando plataformas, cómo lo grabamos, buscándose la vida, ¿no? Buscando soluciones. Mientras que la gente que está acostumbrada a la radio, o lo que tú estás hablando del chiringuito, ujú, están acostumbrados a que las soluciones ya le vinieran. Y de repente los ves utilizando Zoom y era como, ¿esto cómo funciona? A ver, claro, sí. ¿qué es esto, no? Y veías ahí Ujú. muchos líos y tal, muy gracioso. Y nosotros, bueno, nosotros llegamos antes, eso lo tenemos Sí, controlado. claro, claro. Porque seguramente su único acercamiento fue a esos servicios por, pues ya sabes, ¿no? Videollamadas o llamadas con familiares y demás, o algo así por el estilo, Mm, pero nunca para utilizarlo para hacer su trabajo, ¿no? Que es pues, hacer programas de televisión y demás. Y ya cuando se encontraron con eso, pues sí se sorprendieron, ¿no? Que yo creo que ahora, bueno, hay gente del mundillo del misterio y demás, todo eso. Yo creo que no es necesario dar nombre ni nada por el estilo, pero ya sabrán quién son. Ya se han adaptado, ¿no? A estas nuevas tecnologías y ahora, bueno, se sienten pues como pez en el agua, tanto en YouTube y en otras plataformas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Te digo, es positivo que el podcast sea famoso ya a nivel mundial, pero hay algo que, y es lo que le comentaba a Sara, y quiero que quede muy claro al público y demás, hay algo que nos preocupa y es de que, a ver, eh, le comentaba a ella que me he dado cuenta, ¿no? De que tanto en Estados Unidos, en México y también en España, se genera la tendencia de, bueno, tener un bonito estudio de grabación, micrófonos muy bonitos, mesas de mezcla y demás, todo bonito y demás, y eso es positivo, o sea, eso es bueno. Ahora sí que visualmente está muy bien, ¿no? Es darle profesionalidad al podcast. Pero luego lo que a mí en lo personal no me agrada es de que muchos de esos programas se cierran en banda de no voy a entrevistar a personas que estén en otros países. O sea, hay podcasts que tienen todo eso y siguen utilizando Skype y siguen utilizando Zoom y hablan con gente que no está, bueno, por ejemplo, si viven en Madrid, hablan con gente que está en otros lugares de España o en Canarias o en México o en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se hicieron en banda. Pero, por ejemplo, programas como el de Joe Rogan o el de Jordi Wild, que pues, son interesantes y demás y todo eso. Bueno, yo he escuchado más a Jordi Wild que a Joe Rogan por el tema del idioma, ¿no? Pero sí he notado como que ellos no hacen entrevistas a personas de otros países, ¿no? Y es como, ¿por qué? O sea, hay gente que no estará allí con Jordi Wild directamente, pero sería bueno que lo hiciera, ¿no? Jordi Wild, bueno, lo hizo en la pandemia, pero en la actualidad, pues la mayoría de programas son con gente en el estudio, ¿no? O, por ujú. ejemplo, el Centinela en el Misterio, ¿no? Son programas muy interesantes, pero creo yo que sería bueno que un día entrevistaran a alguien que está en otro país que podría aportar al programa que están haciendo, no sé, de humo, etcétera, etcétera, aportaría allí, ¿no? Y es eso, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me sacan un poco de onda. Aquí en México es peor, ¿no? O sea, directamente aquí, este, muchos de esos programas, ¿no? Que son así de estudio de grabación y todo eso, no utilizan programas así de ese estilo, ¿no? Entonces, mi crítica sería esa, ¿no?
que sería bueno que no se pierda la esencia que se tenía del podcasting del pasado, en donde te entrevistabas a todos y no era estrictamente algo como de radio o de televisión, sino que era podcast. Es que tenemos el concepto, vamos a decir, romántico, que ya lo hemos hablado en otra ocasión, Sí. romántico de lo que es el podcast. A mí, por ejemplo, a ver, un podcast es eso, un archivo de audio, un archivo de vídeo, no tiene importancia, no es más. Pero nosotros le damos quizás otro significado a la palabra podcast. Y sería como un programa, en mi caso, de audio, yo lo considero más bien un programa de audio, una especie de programa de radio amateur, no sometido a las reglas de la radio, en cuestión de tiempo, en cuestión de temática, ¿no? Sino bastante libre. Y yo siempre he considerado el podcast, siempre me ha gustado, no solo el podcast, en este caso porque estamos hablando del podcast, pero por ejemplo, plataformas como iVoox u otras plataformas Sí. como YouTube, yo siempre las he visto geniales en el sentido de que cualquiera, el que quiera evidentemente, puede subir su contenido, ¿no? Puede crear un canal, puede crear un podcast. Y el filtro, al final, es la gente que te ve, la gente que te escucha. Pero aunque no haya nadie que te escuche, aunque no haya nadie que te vea, puedes seguir subiendo podcast, puedes seguir subiendo tus vídeos, ¿no? Y yo eso lo veo genial, me ha encantado siempre. Porque yo lo veo muy democrático. Y veo que hay mucha Sí, es muy libertad y que democrático. puedes ser muy creativo, tanto para bien como para mal, ¿no? En cambio, esa es mi imagen romántica de lo que sería el podcast, porque estamos Sí. hablando de podcast. Y Por eso a mí disculpa me si cuesta entender. te interrumpo. Sí. Sí, te interrumpo. Ahora sí que es eso, ¿no? Además de la libertad de expresión, es el tema de decidir cuánto tiene que durar el programa en base a la documentación Claro. que tengo, a base a tengo estos invitados, o también el tema del tema que se toque, ¿no? Porque hay temas que, bueno, no son muy complejos, entonces rápido, ¿no? Te lo ventilas en una hora, ¿no? Pero hay temas muy complejos que requieren muchísimas más horas. Claro. Y nosotros tenemos experiencia en eso. Pero quiero decir, cuando tú oyes un programa de radio, pues quizás los programas así más raritos te suelen aparecer en verano, ¿no? Con el cambio de programación. Pero suelen estar sujetos a unas temáticas muy concretas, es decir, a determinadas horas vas a tener noticias, programas largos de noticias, a lo mejor pues que empiezan a las 5 de la mañana hasta, no sé, a X horas, después programa de variedades, de entrevistas, tal y cual, por la noche pues una temática, los fines de semana a lo mejor misterio, pero están muy cortados con el mismo patrón, ¿no? La libertad que existe en el mundo del podcasting es increíble. Vas a tener programas de tecnología y de mucha distinta duración. Programas de tecnología, programas de anime, de mangas, de cómics, de lo que sea, ¿no? Programas muy frikis, O de de juegos películas. retro. Sí. Claro, entonces te vas a encontrar de todo. Y dentro del mundo del misterio, un montón de cosas. Historia, ciencia, te vas a encontrar un montón de temáticas. Por cierto, iVoox, entre tú y yo, que sí, que lo de los géneros que tienes ahí, elige 5 temáticas, 5 géneros, que oye, que muy bien. ¿Me puedes explicar por qué no tienes una parte para True Crime? ¿Para Crónica Negra en Y general? cierto, necesitamos una sección de True Crime en Evox, sí. Es que cuando te empiezas a buscar un programa o lo que sea, o sea, es yo qué sé, Ted Bundy, y pones en el buscador Sí. Ted Bundy y te pone de repente, creo que te pone True Crime, ¿verdad? Sí, creo. Sí, True Crime. No, yo recuerdo. Un montón de tipos, Sí. pero cuando te dan a elegir es Sí. y misterio y no sé Eso es qué, lo que. Sí, historia y no sé cuánto. claro. Me confundes. Entre tú y yo me confundes. Especifica un poquito más los géneros, porque no es misterio. True Crime no es misterio. O Claro, es lo Crónica que te Negra, iba a no es decir, misterio. que te dan, cuando subes un programa así, ¿no? De Crónica Negra y demás, no te da la opción de poner que es de Crónica Negra, ¿no? O True Crime, sino ¿No? que eso Pero de en el misterios buscador, o. sí.
Y Sí, también, pero en el buscador sí lo sí, puedes poner, o sea, ajá. me he quedado, en la aplicación por lo menos pues lo puedes poner. Igual en YouTube pasa lo mismo, porque en YouTube también o sea, faltan muchas categorías, tanto en YouTube y en iVoox, la verdad que falta mucho en ese sentido todavía. Sí, 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 sí. Bueno, ya está iVoox. Tú déjalo ahí, tú plantéate las cosas y ya está. Pero claro, Pero son recomendaciones desde el cariño y el respeto a iVoox, ¿no? el Sí, respeto no y sé el qué. cariño. Yo te lo digo aquí desde el Claro. respeto y el cariño, pero tú coge nota. Lo apuntas ahí en un post-it. Pero te digo, tienes un montón de temáticas, retomando el tema, tienes un montón de temáticas y un montón de variedad. O sea, y puedes encontrar casi cualquier cosa en el podcast que no en la Sí. radio. Entonces, yo tengo esa imagen romántica del podcast. Por eso me cuesta un poco entender el podcast. Pero ha pasado también en la radio, ¿no? Que ahora la Ujú. radio no solo la puedes escuchar, sino la puedes ver. Y entiendo que los canales de YouTube que hacen podcasting, pues es ese el sentido que le da, pero para mí el podcasting es más pues un programa como de radio amateur. El problema es cuando se nos consideran demasiado amateurs, aunque te sigan un Ujú. montón de gente, tengas un montón de Exacto. descargas y Sí. hayas demostrado tu profesionalidad, en este caso estoy hablando de terceras personas, no de mí, aunque ellos hayan demostrado su profesionalidad, y digo en mayúscula profesionalidad, y hagan muy buenos programas, ¿no? Y arrastren Ujú. a un montón de gente consigo. No, yo entiendo que el mundo de la radio está como muy cerrado y estoy hablando de el mundo de la radio trasladado al mundo del podcast o la introducción del mundo del podcast en el mundo de la radio, ese limbo que hay ahora de mezclar dinámicas, de mezclar las estructuras, ¿no? Y de que te den carnet de podcasting, de podcaster en Ujú. este caso. Claro. Perdón, podcaster. Sí. Entonces, esa mezcla extraña que estoy viendo, que seguramente llevará mucho tiempo en otros países, pero yo estoy hablando de España en este caso, Sí, sí, en el caso de a España. mí mm, yo me quedo un poco de disgusto, Ujú. porque hay podcasts muy buenos que no tienen nada que envidiar, como antes se nos decía que éramos prácticamente la chusma, la Claro. gente que no podía acceder a la radio, los pobres diablos que no podían acceder a la radio y hacían un programita con micrófonos de los chinos, esto es Sí, literal. claro. Em, pues ahora todo el mundo se está fijando en el podcast, en el mundo del podcasting. Y, y a ver, Mira, estas por personas ejemplo, llevan ¿no? mucho tiempo y Sí. son profesionales, aunque no tengan el carnet de podcaster. Y Claro. al seguir considerándolos a mucha gente como amateurs o tal, a mí me enfada mucho. Y el carnet de podcaster me enfada mucho. Sí. Sí, sí, o sea, ahora sí que es lo que queremos explicar, ¿no? Que lo que nos enfada es eso, ¿no? De que si uno no tiene ese super estudio, ¿no? De grabación y demás, Claro, etcétera, etcétera. Y si uno pues no recibe en su casa o en el estudio de grabación, que pasa a otro lugar a personas así de manera física y entrevistarles, y si uno hace las entrevistas en StreamYard o en Zoom, etcétera, entonces uno ya no tiene un programa de calidad. Ahí eso es lo que nosotros estamos criticando, ¿no? exacto. Que muchas Es veces la que, gente, y luego muchas veces es la gente la que tiene ese prejuicio y no tanto los podcasters grandes, ¿no? Quisiera sí, yo, bueno, perdón. sigue, sigue. No, quisiera yo, por ejemplo, citar un caso y quiero, por ejemplo, agradecerle a Carlos Bustos del Centinela del Ministerio. Le estoy haciendo mucho la pelota, va a decir la gente, pero es que, a ver, habla muy Llámalo, bien de él. llámalo, Carlos Bustos, llámalo. Llámame, en este caso sí, llámame Carlos. Sí, o sea, ahora sí que habla bien de él cuando, por ejemplo, defendió Crónicas de Nantucket, cuando uno de nuestros fans citó bueno, el podcast que hicimos del caso de Enfield, ¿no? Y hubo una persona allí que dijo, pero es que tiene pocas visitas, y Carlos nos defendió y dijo que no tenía nada de malo que tuviera pocas visitas, de por qué íbamos a hacer de menor calidad al tener pocas visitas, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Que alguien que está muy arriba dentro de Evox haya dicho eso y defienda los podcasts que son bueno, ahora sí que no pequeños en continuo, sino me refiero a pequeños a nivel de descargas con respecto a los grandes, ¿no? Ujú. Y es eso, o sea, al final de cuentas, pues,
eso es lo que nosotros estamos criticando, ¿no? Que hay gente con prejuicios de, ay, como tiene tal número de visitas, por eso no es bueno, ¿no? Pero eso Y pasa no siempre. escucho. Mm, Claro, eso pasa siempre, pero son prejuicios. Lo del carnet de podcaster venía a colación también de lo que tú decías, ¿no? Porque hay ujú, gente que está como muy focalizada en una forma de hacer el podcast y es muy estilo radio a la vieja usanza, ¿no? Estudio, traer al invitado, tal. Es como muy así. Yo me imagino que en algún momento, según quién sea la persona a la que quieren entrevistar o el colaborador, pues tendrán que adaptarse a utilizar pues las plataformas Zoom, Skype o lo que sea para llevar ujú, a cabo una entrevista, porque cerrarse en banda es absurdo en estos momentos, ¿no? Quiero decir, Internet te da muchísimas posibilidades y cerrarse en banda es absurdo. Em, pero el tema este de la audiencia, ¿no? De las descargas, de las visualizaciones, es un arma de doble filo, porque no todos los podcasts o todos los vídeos de YouTube o los canales de YouTube que tienen muchas descargas, muchas visualizaciones, son mejores que otros. ujú, claro. Puede ser por un montón de motivos, porque saben venderse muy bien, por la persona dueña del canal o la persona que está ahí delante, ¿no? Del podcast o del canal de YouTube. Que eso también atrae. Y no solo porque es una persona con carisma y tal, sino porque hay muchísima gente ahora mismo que se ha apuntado al mundo del podcasting, por ejemplo, que tiene su mochila. Y eso Ujú, también influye. Su mochila quiero decir que se han hecho famosos por algún motivo, han salido en la radio, han salido en programas de televisión, etcétera, etcétera, o son famosos. Pues mira, Meghan Markle, la esposa de Harry, el sí, principito, pues claro, ella tiene un podcast. Hay un montón de actores, actrices que tienen podcast. claro. Ahora estaba pensando en alguno, pero me queda en blanco. Pero hay muchísima gente que tiene podcast. Y Sí, sí. claro, vas a atraer a gente de tu profesión. Eso llama mucho la atención. Que recuerdo que hace un tiempo leí un artículo al respecto diciendo que en verdad estos podcasts em, no es que fueran muy buenos, sino que se tenía muchas expectativas, pero ya era una cuestión que abrumaba mucho, ¿no? Que había demasiados, que ya era saturación Sí, la de saturación. estas Sí. celebrities que tienen podcast y, y que no eran programas de excesiva calidad ni nada por el estilo, pero claro, era fulanito, menganito que eran famosos, ¿no? Y ya Ujú, eso ya atraía a la gente. Pues esto en el mundo de podcasting a otros niveles también lo vas a ver. Gente que viene de radio, de televisión y tal, y que ya tiene su mochila. Que sus podcasts no es que sean malos, pero es que se pueden comparar con otros que, digamos que tienen la etiqueta constante de amateur, ¿no? De es que no tiene ujú. carnet, es que No no tiene es el carne. estilo de la radio, es que no. A mí eso me fastidia mucho. El tema es que si no lo haces así no es podcast. Eso Ujú. a mí me fastidia mucho, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Totalmente. Y cuando me deje ya seguir hablando del tema este del carnet de podcaster, porque es una cosa que a mí me hace subirme por las paredes. Sí, ¿no? Y luego están también, digo, estos señores que están ahí, vendiendo cursos, ¿no? Uf, Del tema del podcast. bueno, yo creo que ya continuamos con el carnet de podcaster. A ver, Mm, tenemos sí. un grupo de personas que te están diciendo constantemente, no, esto que tú haces no es podcast. ¿Por qué? Porque el podcast perfecto tiene una duración de 25 media hora. ¿Y tú haces podcast de cuánto? ¿De 6 horas? Eso no es el podcast perfecto. Hay muchísima gente a la que le gustan los podcasts largos. Hay muchísima gente a la que le gustan los podcasts cortos. Pues tendrá que ver con la temática también, ¿no? Ujú, Pero mucha gente dice, me encantan los podcasts largos porque, pues yo qué sé, trabajo en transporte y me lo pongo y me acompaña durante horas. claro. Puedo En Crónicas escuchar de el Nantucket podcast nos mientras han trabajo. dicho muchas veces eso, ¿no?
Claro, entonces hay un público para podcasts largos, hay un público para podcasts pues de menor extensión, de media hora, ¿no? ¿Mm? Eso es lo bueno que tiene el podcast, que tiene un público para todo. Pero claro, para determinadas personas eso no es un podcast, no es podcast. Es otra cosa que no entendemos, pero podcast no es. Después el tema de la calidad de lo que de tus herramientas, ¿no? Del micrófono, del programa de edición, etcétera, etcétera. Yo este debate lo he visto mucho en Twitter. Venir el experto, entre muchas comillas, de turno y decir, no. Es que un podcast cuando no tiene un micrófono X, un audio X, yo es que no le doy ni una oportunidad. Claro. A mí lo que me hizo gracia es que había mucha gente que estaba de acuerdo con él, pero mucha más gente que decía, es que a mí no me importa que esté grabado con un móvil. A ver, Claro. en la actualidad, antes no, pero en la actualidad yo creo que muy pocos podcasts tienen un sonido atroz. Ujú. Me refiero a un sonido que tú digas, es que es molesto, me interesa el tema, pero es que es tan molesto que no lo voy a escuchar. No, casi todo el mundo puede, pues pueden adquirir un micro más o menos bueno. O sea, Sí, o sea, hay micros los que están muy micrófonos bien de precio. de ordenadores, de audífonos y todo eso han mejorado con respecto a Claro, los de hace años. exactamente. ¿Sabes? La mayoría de la gente puede tener un micro más o menos bueno. La mayoría de la gente, o sea, grabando con el propio móvil, se tiene un sonido muy más que aceptable. Te acuerdas cuando, por ejemplo, salían videos de conciertos con los esos celulares de tapita en donde no se escuchaban el sonido bien? Y luego ves grabaciones de la actualidad y hasta dices, wow, o sea, en ningún momento se satura ni nada. Sí, pero es eso, es que la tecnología avanza muy rápidamente, ¿no? Y yo creo que ya no es muy Claro, sí. difícil ahora mismo que te encuentres podcasts que tengan sonidos muy malos. Hombre, en ocasiones puedes tener problemas, como lo he tenido yo, de verme de repente, como me pasó ahora más allá, en un programa con Los Sábados Mando Yo, que lo tuve que hacer al final con el móvil, si no recuerdo mal, porque Mm. tuve que hacerlo con la tablet, no funcionó y tuve un montón de problemas porque me pilló así, era un directo y me pilló así un poco repentino todo, ¿no? Sí. Y vamos, fue un poco desastre, Bueno, pero son ahora cosas sí que pasan que de forma puntual. hay que tener suerte, ¿no? Ahora sí que en ocasiones, ¿no? De que tanto el internet y el servicio esté bien, ¿no? Me recuerda como Claro, cuando, por ejemplo, en los sábados manda Sani entrevistaron a Santiago Vázquez y nos tuvimos que ir, bueno, yo en lo particular, a una aplicación un poco, no me acuerdo el nombre, pero incluso, imagínate, era un poco extraña esa aplicación y así podemos sacar adelante la entrevista, ¿no? Pero algo así por el estilo, ¿no? Pero es de eso, ¿no? claro, Hay que pero es tener que suerte. ese es un programa en directo, entonces los problemas que Claro, tienes técnicos en ese momento, pues son los problemas que tienes en ese momento, claro. pero podcasts o programas que se editan, me refiero a vídeos de YouTube, por ejemplo, que los editas, pues a ver, es completamente distinto. Y Mm. yo creo que eso, que en la actualidad es muy difícil encontrarse un podcast de esto que el sonido tú digas, no, es que me gusta el tema y tal, pero es que no puedo escucharlo con este ruido tan molesto o con Sí, no, esa no, ya no la. estática tan molesto. Claro, ahora es muy asequible comprarte micros Sí, más o menos buenos, ¿no? Pero siempre hay alguien que es como, es que si el sonido no es de calidad tal, es que no es podcast. Pues a ver, deja que la gente lo filtre, deja que la gente decida si y además que te estoy diciendo, esta polémica y otras salieron en Twitter y la mayoría de la gente era, yo no le di tanta importancia. claro, claro. Así, no le di Oh, tanta y ahorita importancia. se me acaba de ocurrir una cosa, ¿qué opinas de los podcasts que utilizan modulador de voz? Porque no es Loquendo, ojo, no es Loquendo, modulador de voz. Ay, pues yo no sé si he escuchado alguno como moderador de voz. Yo sé A ver, que, recuerda. espera, yo te Hemos digo una hablado cosa, mucho yo de esa Loquendo perdona en privado. no lo soporto. Yo Loquendo no lo Claro. soporto.
Uy, ese es chisme, espérate. El Loquendo yo no lo soporto porque a mí me gusta Ujú. escuchar pues relatos, me gusta escuchar libros, ¿no? Sí. Y me di una temporada por escuchar libros de Agatha Christie. Mm. Había un montón, en iVoox había un montón, y la mayoría era con Loquendo. Y yo no podía, Claro, sí, es de muy difícil. verdad. Pero modulador de voz, ahora mismo me acabas de dejar un poquito a cuadro. Bueno, solo voy a decir una palabra y si no, pasamos un tupido velo. Pero Entidad. ¿tú qué quieres? ¿Que nos echen de iVoox? No, 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 yo no quiero que me echen divos. No, decíamos que hay Mira, a algunos ver. podcasts, algunos podcasts de así, ¿no? Que tienen modulador de voz y digo yo, pues pon tu voz real, ¿para qué ponerle un modulador de voz? Ni que la 7 vaya a buscar, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que hay algunos podcasts ahí pequeñitos que tienen ese tipo ¿cómo Pues ya me he decirlo? dado cuenta. Ay, a lo mejor no lo he escuchado. No, estoy ahora un Sí. poquito. A lo mejor, o no me he dado cuenta o no lo he escuchado, porque ahora estoy un poquito en blanco. Bueno, ahora sí que ya Espera, afuera del aire o incluso en comentarios, sí, vamos a le hacer diré una al público a cosa. que me review. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner música en este momento, Ah, sin derechos de autor, sin copyright, y dímelo. ok, Pon entonces música. regresamos. Regresamos ahora. Pues bueno, ya estamos de vuelta después de este corte musical. Ya le expliqué a Sara a qué me refería y así que ya No lo he podemos escuchado, proseguir. no lo he escuchado, no lo he escuchado, pero ya tengo el nombre. Claro, ya. Y ahora sí que ya tiene el nombre. Y me querías comentar, ¿no? No me De, extraña que use modulador de voz. Por claro, otros sí. motivos que no tienen nada que ver con su voz ni nada que ver con la persona. Por otros motivos Sí, que nos conocemos de Twitter. claro. Sí, no, hay mucho personaje en Twitter curioso. Más que el Sí, hermoso. no nos eches Elon. Lo Claro, siento, te gente amamos, curiosa Elo. ahí. Pero bueno, regresando al tema de los podcasting que dan carnet y demás, nos Ay, querías sí. comentar, ahora sí que una frase, ¿no? Que ellos repiten mucho que a ti bueno, te molesta. Claro, a ver, yo soy podcaster amateur. Amateur, completamente amateur. Cutre podcaster. Vamos a dejarlo así. Em, claro, a mí este mundo, como dije al principio, tengo una relación amor-odio con el mundo del podcasting. Pero como he dicho, una de las cosas que a mí me gusta precisamente es que cualquiera que le apetezca compartir, pues a lo mejor sus aficiones y tal, pues con las cosas que le gusta al final, puedes hacer un podcast, ¿no? Y tampoco Ujú, requiere que haga una gran inversión, ¿no? Pues eso, tener un micro, un móvil que se oiga más o menos bien, editar, sí. pues si quieres editar, si no, pues nada, te lanzas a hacer directos o falsos directos y tal. Vale, eso me encanta. Como he dicho siempre, el público ya te dirá si pasas la prueba o no pasas la prueba. Y aún así,
pues si la plataforma te lo permite, pues puedes seguir subiendo tu material. Ujú, Eso, bien, para mí un 10. Ahora, que haya gente que de repente digan, nosotros hemos inventado el podcast. ujú, No, no, Cari, no, mi ciela, no, no, no. Que tú te lo quieras atribuir, ok, no pasa nada, pero no. O, vamos, prácticamente nadie sabía de la existencia del podcast hasta que hemos llegado nosotros. Y ujú. claro, yo me refiero a una plataforma de podcast relacionada con una emisora de radio. Sí, 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 también. Pues no, pues no. Había mucha gente escuchando podcast, había mucha gente haciendo podcast, y ahí estaba iVoox y otras plataformas que yo hablo de iVoox porque es la que uso yo Ah. y donde subimos nosotros los O, podcasts, ¿no? o Podomatic en menor medida. O sea, Podomatic Mm, no fue muy famoso en España, fue más famoso en México. Incluso ahí encontraba míticos podcasts de Alexander Bachman hablando de gigantes que bajaban de cerros en Guadalajara Apasionante. pidiendo Coca-Cola. La verdad que eran audios maravillosos. Y es eso, ¿no? O sea, en Podomatic y iVoox eran los habituales. Sí, yo es que, bueno, mucha gente Spotify y tal, pero yo suelo hablar de iVoox, o sea, cuando digo iVoox ya saben que puede ser cualquier plataforma. Y claro, estos son los que otros que digamos la evolución de hacen podcast con micrófonos de los chinos, ¿no? Es la Ujú. evolución, es la evolución de no sé de quién me estás hablando. Esta gente yo no la conozco de nada. Esta gente que lleva años haciendo podcast, yo no sé de quién me estás hablando. Ese señor de que usted me habla, ¿no? Y llevan Sí. años haciendo podcast de éxito. Ok, pero no pasa nada, lo han inventado ellos. Y claro, para reforzar, ¿qué hacen? Pues te dicen cosas tan maravillosas como esta. Porque tú escribas, no eres escritor. Porque Ujú. tú dibujes o pintes, no eres pintor. Y en ese plan. Claro, claro. Entonces, ¿qué te dicen? Porque tú cojas un micro y hables de tus paranoias, no eres podcaster. Para eso te haz nuestro curso de 4.000 euros. Claro, sí. Pues sí. 4.000 euros. Y encima Pavos. el filtro de que solamente lo pueden hacer, pues, personas relacionadas con el medio. Es decir, pues, También. Ujú. audiovisuales, periodistas y tal. Claro. 4.000 euros. Tienes que hacer una inversión que yo no me voy a meter, bueno, sí, me estoy metiendo con el precio, pero no me voy a meter con la calidad de las personas que imparten el curso. No me voy a meter con el temario del curso, que a lo mejor es genial, maravilloso y fantástico. Yo he visto a gente que ha salido de ese curso pidiendo editores. No sé si es que no enseñan a editar o te dicen que esa es los pasos que tienes que seguir, no tengo ni idea. Los podcasters así que empezamos pues por gusto, para ver qué nos sale y tal, yo no, de momento, bueno, algo editado, pero bueno, de momento no. Pero aprendes a editar, aprendes a hacer tus cosas, ¿no? No. Pero no, Mira, es en que el esos curso cursos de estarían bien cuatro mil si lo euros, plantearan, dime. sí, esos cursos estarían bien si lo plantearan, ¿no? Desde una posición de superioridad, sí, de ser superior, ¿no? A ver, O es que yo creo que de clasismo, ¿no? ese es el rechazo que yo siento Ujú. hacia este tipo de cursos. Primero Si fuera un porque, curso de, mira, vas a practicar con estos programas para editar, que eso y demás, pero no querer sentar cátedra y decir, no, te es que vas yo lo a veo convertir en excesivo. un clon de yo que salgo en la radio. Es que yo veo excesivo el precio porque encima es que son 4.000 euros, que no es una tontería, pero es que encima nadie te asegura que vayas a tener un éxito. O sea, tú de esos Mm. 4.000 euros para que tú aprendas lo que te enseñe. Yo he visto el temario, pero no lo recuerdo, tampoco me voy a meter con el temario. eh, pero nadie te asegura que vayas a tener éxito. El éxito en un podcast o en un canal de YouTube, de Twitch, depende de muchos factores. Y no necesariamente de tu, entre comillas, profesionalidad. Y digo entre comillas porque hay muchos podcasters que se consideran amateur y son muy profesionales. Y hay muchas personas que vienen del mundo de la tele, que vienen del mundo de la radio y se llenan la boca diciéndolo y no lo son. A mí no me lo parece. Sí, Si sí. yo los pongo en una balanza a determinados podcasters y a estas personas, gana el podcaster. Y ha Ujú. empezado desde cero.
pero se va haciendo. Con el trabajo y tal se va haciendo, ¿no? Em, hay mucha gente que no se prepara, que tú lo ves que le falta prepararse bien el tema, ¿no? O sea, el tema en Vaya, concreto que vaya a tratar, si no sí, trae invitados o lo que claro. sea, ¿vale? Y más o menos, pues te pregunta o le pregunta a ellos y tal, y sale el paso, pero que le falta sustancia. Lo que pasa es que como ya están muy acostumbrados, Pero, son profesionales, sí, pues claro. te sacan el programa adelante. Ok, me parece estupendo. Pero si tú estás en el podcast, no te sitúes en una posición Co- posterior. No mires a la gente claro. desde arriba y digas, uff, chusma aficionado. Exacto, No, exacto, sí. estás en el mismo medio. Son tus colegas. Acostúmbrate. Ujú, sí. Como, bueno, yo creo que podemos citar este ejemplo porque es de un programa anglosajón, el tema de Joe Rogan, que, bueno, ahora sí que escuchaste el programa, bueno, lo viste, y bueno, en Crónicas de Nantucket hay dos programas sobre Bob Lazar, y en el programa de Bob Lazar, pues, bueno, me platicabas tú, ¿no? Es Fue en Telegram, maravilloso. que Joe Rogan se notaba que no conocía la historia o no había examinado la historia de Bob Lazar, y eso que hay documentales y artículos y todo Es y que demás, fue muy bueno, y es que como fue muy que bueno. bajo la marcha le hacía preguntas y debido a eso, pues a Bob Lazar casi le genera migraña. Bueno, le generó migraña. Bueno, casi le dan patatús ahí, casi le dan yuyu. Sí, casi le da un patato Porque ahí a Bob. yo es que, la verdad, yo había oído hablar mucho del contrato millonario de Joe Rogan, había oído con Spotify y tal, había oído Ujú. mucho Y luego, debido a él, el, echaron uno de mis artistas favoritos, el de la canción esa del Corazón de Oro. el Neil Young. Sí, Sí, no estoy confundida, ¿no? Es él sí, sí, no, no, sí es ese, sí. Sí, ahora sí que que él se dijo fue cuando. Nevermore. Sí, Ujú, pero sí. claro, es muy polémico también, ¿no? Y yo la verdad es que no me he visto como para estar escuchando a este hombre en inglés y ya, nah. Pero claro, estamos preparando el programa de Bob Lazar y digo, pues nada más, habrá que escucharlo. Habrá que ver el programa, mejor dicho, porque lo vi en YouTube. Y fue muy gracioso, porque el hombre llega allí. Bueno, llega, él estaba allí. Estaba en su estudio, todo profesional y tal. Y dice, Sí, Bob, que a todas estas él decía que había ido a comer o a cenar el día anterior con Bob Lazar. Y llega y dice, sí. Bob, vamos, le faltó decir, soy tu fan número 1. Mira, desde que apareciste, lo he visto todo sobre ti, he visto todas tus entrevistas. Vamos, súper fan, ¿no? Y tu historia me parece fascinante, tal y cual. Porque tú, y a partir de ahí, empieza a contar, eh, pues la historia de Bob Lazar mal. Ujú. Pero mal. Y claro, a esas alturas yo había leído lo suficiente. A ver, mira, con leerte la Wikipedia, Bob, perdón, Joe Rogan, con leerte la Wikipedia te hubiera bastado, ¿vale? Pero Sí, no, tú incluso fuiste ahí de, se soy tu me. fan número Sí. 1, Bob, y metió la pata. Y claro, volvió el Ah, hombre loco, pero loquísimo, porque le hacía preguntas. ¿Pero eso cuándo fue? ¿Esto fue en el 82 o fue en el...? Pero entonces esto había salido de los Álamos y tal, pero tú fuiste a... Y el hombre, sí, sí, no, eso fue antes. Primero vi el dossier, no, primero vi los ovnis, sí, no. primero vio las naves Y ahí se y quedó luego el ya el hombre dossier. cargando, claro, se Sí. quedó el hombre cargando, y de repente dice, uy, la migraña, es que tengo migraña. Porque claro, Claro, lo volvió sí. loco. No era su intención, pero lo volvió loco. No se preparó nada. Joe, te fuiste a cenar, pero no te preparaste nada, admítelo. Ya está, admítelo. Mm. Se fue a conducir una pelea del WWE y se le Sí, olvidó el programa. se me olvidó. Sí, no. Ahora sí que está cañón. Y es que, mira, casos así, por ejemplo, tengo que decirlo, ¿no? Aquí en México hay un programa que se llama Autopsia de la Psique, que me duele mucho que su programa de Quantum tenga más descargas que el nuestro en Crónicas de Nantucket, porque ahí ellos nada más se limitaron a decir, es un movimiento de extrema derecha. Y es como, eso no explica todo, o sea, es como si vas a hablar de ovnis y digas, es un objeto volador no identificado. No tiene sentido, o que nada más hables del tema este de Karen Arnold y ya, ahí lo Sí, dejas. Tampoco, ¿no? Nosotros en Crónicas de Nantucket lo que hicimos fue
explicar por qué Pizzagate no es ningún tipo de escándalo sexual ni nada por el estilo, sino que son unos tipos locos en una página web de mala muerte que sacaron de contexto unos correos electrónicos que son normales, o sea, que son gente que, bueno, que ahí hablaba sobre reuniones de demócratas y en una pizzería y demás. Me causaba mucha gracia que dijeran, pero ¿por qué van a comer pizza de manera habitual? A ver, yo en diciembre confieso que he comido pizza eh, por lo menos 2 veces, ¿no? Y que no puedo comer pizza de manera habitual. Sé que no es bueno para la salud y demás, pero Está digo, rica. yo si hay oportunidad, pues, pero te digo a la gente, no, es otra, significa otra cosa, policía, ¿no? Hasta que llegó ese loco que se llamaba como yo, que también se llamaba Edgar, con su rifle, diciendo, no, ¿dónde está el sótano? Señor, aquí no tenemos sótano. Y ahora está en la cárcel. Sí, sí. El ojito con las conspiraciones que sí traen problemas. Traen problemas Pero bastantes. Pero bueno, ahora sí que regresando, ¿no? A lo que decías eso, ¿no? sí, Que hay pero muchos volvemos al programas tema. que no, bueno, noto yo que no se preparan y aún así tienen un montón de visitas. Al final, ya lo he dicho, cada podcast pues tiene su público y cada podcaster decide lo que tiene que hacer. Cuando son programas a lo mejor que tienen pues de una periodicidad muy ajustada, pues porque salen cada semana y tal, pues evidentemente no pueden excederse en lo que es la preparación de determinados temas. Hay algunos que sí, pero hay algunos que no te da tiempo material. No, Y nosotros, claro, como tenemos una periodicidad tan extraña, pues sí, a veces nos podemos permitir el lujo de no saber cuándo parar en ocasiones, ¿no? Pero ahí está el tema de las descargas. Las descargas muchas veces parecen injustas. Tiene que ver también, pues, cómo te vendes, ¿no? Lo bien que lo hagas, pues, digamos, la visibilidad que tú compres también, porque eso también es un sí, negocio, claro. ¿no? Entonces, pues, el tema de la visibilidad, pues, también es problema tuyo. Y problema de la plataforma, ¿no? Pues también ellos tienen programas para que tú, pues, pagues si quieres más visibilidad, etcétera. Sí, también. Pero las descargas no tienen, en ocasiones, hay en ocasiones sí, pero en ocasiones no tiene absolutamente nada que ver con cómo te has preparado tú el podcast, con la calidad del podcast, nada por el estilo. Y todos sabemos que Claro. hay canales de YouTube que son hiper famosos y no se entiende el porqué. No se entiende el porqué. También depende mucho de lo que tú estés buscando y evidentemente un programa como nuestro programa de bunkeo y tal, es que también depende para qué quieras tú el podcast. Si tú lo que quieres es tener éxito en un podcast, pues tienes que ajustarte a lo que te dicen los del carnet de podcaster. Es más fácil tener un podcast de misterio. Pero Es bueno, más fácil. ojalá Si lo que quieres es Tamayo, triunfar, sí, ah, dime. no, que ojalá Tamayo, Pablo Salún y otras personas así que Mm, ahorita son muy mediáticas del escepticismo, tanto en podcast y en YouTube y demás, vayan abriendo puertas, ¿no? Creo yo que algo que le criticaría nada más un poco a los escépticos de España, excepto uno, Javier Cabanillas, porque él sí tiene su podcast y demás, Bueno, entonces, o sea, él sí se ha sumado al tema este de la divulgación de podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, Mauricio Schwartz, que aunque bueno, discrepo con él y me tiene bloqueada de Twitter y de eso, aún así me gusta su contenido, ¿no? Pero me parece bien que, bueno, perdón, me parece que como que tardó mucho tiempo en instalarse en YouTube, ¿no? Y hubiera sido bueno bueno, que su proyecto lo hubiera hecho antes, perdón. O Luis Alfonso Gómez me parece que también le falta, ¿no? Un canal de divulgación, otros escépticos, ¿no? Que te digo, aunque uno no esté de acuerdo con ellos al 100%, pienso yo que es importante que estén para que haya contrapesos, ¿no? Y así, pero, bueno, haya más por diversidad. ejemplo, Gámez me parece que sí tenía un podcast, pero no sé No, si era tenían podcast. podcast de intervenciones, o sea, Ah, vale, intervenciones en vale. radio. Sí, que Vale, es estaba verdad. bien, pero lo malo es que eran intervenciones de 30 minutos. Sí, es verdad, Sí, Es verdad que hay uno muy bueno con Santiago Vázquez, es verdad. sí, muy bueno.
Y Mauricio es igual, ¿no? Tenía sus videos antiguos y luego después regresó con el canal, ¿no? Es Y que el problema del podcast o el problema de tener un canal de YouTube es compaginar con otras cosas. Es mucho ah, tiempo. sí, y otro tema que también quiero poner en este bloque es el tema de que en YouTube, pues bueno, parece ser que YouTube quiere crear una plataforma de podcast. Recientemente, bueno, vi unas noticias en decían que había en fase de beta, ¿no? Una especie de pestaña o sección dentro de YouTube en donde engloba los podcasts, ¿no? Y bueno, mucha gente pues ahora sí que siente comodidad, está digamos que escuchando el programa ya sea en su ordenador o en celular es más complicado porque hay que contratar el YouTube Premium, pero bueno, hay otras herramientas, ¿no? Que te ayudan a tener el audio de YouTube directamente y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? De que si un día, bueno, YouTube hace su plataforma de podcast dentro de allí. Personalmente yo creo que llegan tarde. Claro. Igual que Google Podcast. Llega tarde. En Sí, mi o sea, opinión llega ahora tarde. sí. Porque yo creo que... a ver, es que no entiendo que haya pues una catalogación especial, un canal especial para podcast. Si ya la gente en YouTube hace podcast en su Sí, por propio un lado canal. tienes razón. Sí. No entiendo, es que no entiendo. Entiendo Claro. que quieren hacer exclusividad. Eso a mí me da esa sensación que van a generar podcasts exclusivos allí, ¿no? Entonces, también otra vez Pero, es generar ahora la marginación que pasa en otras pues, plataformas, ¿no? a ver, no sé si es que YouTube tiene mucho más en cuenta al público estadounidense, me imagino que sí, que Sí, quizás esté matado a pagar los YouTube Premium o sí. YouTube La Podcast. beta es de Estados Unidos, o sea, yo no he podido acceder desde México, Claro, yo entiendo que va más a en ese Estados público, ¿no? Un Unidos. público que a lo mejor es más receptivo, pero yo creo que el éxito que va a tener es relativo, ¿eh? Muy relativo. Sí, Quizás en Estados Unidos tenga un éxito y tal, pero aquí yo creo que no, salvo que sean personas muy famosas que se dediquen a pasar su podcast en exclusividad a, no sé cómo llamarlo, canal, no sé, ujú. no sé, a este canal de YouTube, vamos a decirlo así, y, y lo hagan ellos, personas como muy reconocidas y tal, y que ellos sepan que habrá gente que lo siga y que diga, pues me merece la pena, pero no, llega tarde, para mí llega tarde, y las exclusividades pues, es que también, no sé, no sé qué decirte. Sí, ahora sí A mí no que me vamos a convence, ver o sea, cómo. yo, Ujú. YouTube no voy a ser cliente tuya, lo siento. Y eso no nos odies. Bueno, yo no estoy en YouTube, tú estás en YouTube, a ti te van a echar, pero a mí no. Claro, me van a echar, sí. A ver, a ti te van a echar de Twitter y a mí me van a echar de YouTube. Sí, por silenciar a Elon Musk. Oye, que Tamayo lo Claro. tiene bloqueado. Ah, Yo sí, solo tengo Tamayo lo silenciado. bloqueó. Claro, sí, no, Tamayo directamente se fue a bloquearlo, ¿no? Digo, Sí, yo sí. lo tengo bloqueado porque nada más estoy ahí de chismosa a ver qué dice, ¿no? Ahora qué ocurrencia se le ocurre. Pero yo repito, yo lo silencié porque es cansino, porque es Sí, que, a ver, que a mí no me importa lo que diga ese señor al final, si me voy a enterar por otros medios, pero es claro. que era constante, es que era constante. Entonces digo, pues lo voy a silenciar un ratito. Ya lo desilenciaré, desilenciaré en algún momento. Desilenciaré, claro. Sí, pero de momento lo tengo silenciado porque es muy pesado y Claro, yo claro. no estoy por la labor ahora mismo. Sí, Pero me va a echar de Twitter, ya lo sé, pero a ti te van a echar de YouTube. ¿Y tú de qué YouTube, opinas sí. de los podcast youtubers? De los podcast youtubers, del canal de YouTube de podcast. O no sé cómo Bueno, llamarlo, ¿cómo se sí. llama? ¿Canal de YouTube de podcast o cómo se llama? Sí, o sea, sección de podcast, o sea, dentro de allí uno. A ver, a mí me gustaría lo siguiente, ¿no? Que si van a hacer la sección de podcast, o más bien que habiliten al creador de contenidos, al creador de videos y todo eso, la posibilidad de quiero que mi audio se pueda escuchar en segundo plano Mm, y, y- pero eso, ¿no? O sea, que lo pongas como audio, ¿no? Yo creo que para explicarme un poco mejor, que YouTube ya habilite de una vez el tema de que se escuche como audio, o que incluso integren dentro de YouTube
Google Podcast, ya directamente. Así como hay una aplicación de música, Sí. ya de una vez directo al Google Podcast, ¿no? Es eso, ¿no? A mí me Pero gustaría es lo esa que, integración. a ver, ya entendí, o sea, pero ellos van a cobrar Sí, el por, problema es que cobran para el segundo plano, o sea, para que se escuche en segundo plano, que tú sí. puedas apagar el celular y lo escuches, pero que ahí hay una pequeña excepción, o sea, si quieres escuchar un video normal, tienes que pagar, pero si quieres escuchar un podcast, lo puedes escuchar en segundo plano y no hay problema. Eso estaría guay para mí. Claro, te A pongan ver. anuncios, te pongan anuncios para que, bueno, se soporte la plataforma, ¿no? Entiendo que no viven del aire. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé, a mí me pasó cuando Google de repente dijo, wow, lo que vamos a hacer, lo que nos hemos inventado, Google Podcast. Yo todavía Sí. no me he metido en Google Podcast. Google Podcast al final es un, ¿cómo le llaman? Podcast catcher. O sea, Sí. simplemente se agarra del RSS de otros podcasts. Digo que no está mal, porque, por ejemplo, la gente puede escucharnos con sus altavoces inteligentes, ¿no? Nada más dicen, Ujú. quiero escuchar Crónicas del Antoque o quiero escuchar las conversaciones de menas y ya les aparece el podcast allí. En ese sentido está bien. Pero no puedes tú entrar a una página y subir tú mismo el podcast allí y tener ahí todo el registro de manera ordenada, ¿no? Sino tienes que estar en iVoox o estar en Anchor para que se Mm. despliegue después en el resto de sitios. Que no está mal, pero no te da ese control máximo que te Claro, puede al dar una final es plataforma como, fija. es lo que tú dices, ¿no? Catcher, pero no es una plataforma como iVoox, donde tú No. puedas controlar estadísticas, puedas controlar tu podcast. Exacto. Sí, exacto, exacto. Entonces ahora sí que en ese sentido es un poco caótico el mundo del podcast, por lo menos en el tema del video, pues si vas a transmitir en vivo te vas a Twitch o si vas a subir video vas a YouTube, pero sí en ese sentido el podcast en sí está un poco caótico, ¿no? Y otra cosa que también quería bueno, tocar contigo y también quiero comentarle al público es el tema del sindicato de youtubers, un tema que ya quedó pues bastante diluido. Es más, ahora que lo pienso, el año anterior estaba yo escuchando sobre ese tema y a mí me pareció algo positivo porque, bueno, estaba Mauricio Schwartz, había otras personas, unas muchachas y otros muchachos que incluso se hicieron unas jornadas para que en España se reconociera a los youtubers como trabajadores y debido a eso también digamos que se pueda, por ejemplo, reclamar ya me quitaron el video por una música, ya me quitaron el video porque una palabra la interpretó mal, no sé, yo estaba hablando de la historia del nazismo y ¡pum! Mm. Ya me quitaron el video, ¿no? Y cosas así. Sí, Y porque incluso mi vídeo también no es yo family estaba de acuerdo. friendly. Claro, sí, sí, porque mi video no es family friendly, pero tampoco es un video con el objetivo de dañar a otras personas, ¿no? Pero resulta que hubo otra parte de YouTube que es de ultraderecha y demás, que empezó a poner ese tema como, oh no, ahora van a poner a Pedro Sánchez a moderar el YouTube y que no sé qué, y ya no voy a poder criticar a la feminista del TikTok y ya no voy a poder acosar a una mujer que me dijo que soy un misógino y, o sea, se pusieron ahí, ¿no? Bien heavy esos güeyes y también había mujeres que estaban en contra de ese tema del sindicato y a mí me sorprende, ¿no? Porque digo yo, creo yo que sí es importante, ¿no? Que tanto en España, incluso en México, en Estados Unidos, exista un marco legal para que pueda uno reclamar de, oye, no me quites el video así porque así, nada más porque salieron 3 segundos de una canción con copyright. A ver, es que te ves indefenso ante las plataformas, sobre todo YouTube es una plataforma. A ver, cuando tú te metes en cualquier tipo de plataforma, en redes sociales, en lo que sea, tú lo que estás firmando es un contrato. Y ese Ujú. contrato, esas condiciones, esas normativas, es lo suficientemente ambigua para que la plataforma tenga las de ganar. Entonces, claro, tú estás desprotegido frente a las plataformas, pero al mismo tiempo estás realizando una función que es profesional, porque es así.
No es que sea una cuestión de el futuro, sino que es presente. Y hay mucha gente cuyo trabajo es YouTube. Ujú. Hay mucha gente cuyo trabajo también es el podcast. Y eso tiene que tener una regulación. Vale, ok, pero también tienes que tener una protección frente a las plataformas, porque tienes la de perder. Es un trabajo en el que hoy estás arriba y mañana puedes estar desaparecido totalmente. O Sí, YouTube puede claro. coger y decir, pues mira, tienes 3 strikes, adiós, Ujú. ya está. 3 strikes que a lo mejor algunos has decidido pasar bueno, no sé muy bien cómo Sí, funciona el tema de los strikes, claro. pero hay muchas veces que son strikes fraudulentos, ¿no? Sí, ese es el problema, sí. Conozco ese tema bastante bien, sí. Sí. Claro, entonces estás bastante indefenso de que de repente te desmoneticen. Pues estás bastante indefenso porque no sabes, encima es que tú dices, vale, me has desmonetizado, me has hecho o me has bloqueado X días el canal. Ok, ¿me explicas el por qué? Y no sabes por qué, no sabes qué palabras has utilizado, no sabes si es la temática, no, estás completamente indefenso. Y yo lo veo estúpido, porque si él te dice, mira, es que tú estás hablando de este tema y nuestras políticas actuales son estas, estas y estas. Ok, Ujú. no, es que tú estás utilizando un lenguaje X que YouTube pues no admite y tal y cual. Ok, pero a ver, yo lo del lenguaje, para eso tienes YouTube Kids, Exacto. ¿no? No sé, Sí. no sé. Pero si el sindicato, yo es que no sé muy bien de lo que me da el tema del sindicato, pero algún tipo de asociación, sindicato, llámalo X, que te proteja frente a estas prácticas está bien, o una Claro. normativa que te proteja Ujú. frente a estas prácticas, porque al final la gente se aburre y no se les pasa por la cabeza de invertir, porque es una inversión, gastar dinero en un juicio contra YouTube, ¿me entiendes? YouTube, o Ah, sea, esa YouTube. mega Que empresa. luego está dividido en diferentes países, ¿no? O sea, es muy diferente el de Estados Unidos al de España o al de México, ¿no? Sí, En Estados Unidos, por ejemplo, el contenido cubano, ¿no? De ultraderecha, ya ha sido muy moderado, ¿no? De ahí que muchos influencers se hayan ido a la porra, ¿no? En España, me parece a mí que todavía se le está dando muchas oportunidades a muchos de los canales de ultraderecha. Y en esos canales de ultraderecha he visto acoso a mujeres organizado, he visto cómo modifican el rostro de personas, la mayoría mujeres nuevamente. Entonces es como que hasta que no pasa una tragedia, ahí sí ya. Como decimos acá en México, hasta que el niño no se muere, no tapan el hoyo. han quitado muchos canales, Mm. pero a ver, YouTube es una empresa y YouTube muchas veces miras para otro lado. Entonces, denunciar un canal por determinado contenido a veces sale bien, a veces sale mal, pero eso es como Twitter o Facebook, ¿no? Que a veces veía, yo recuerdo ver en Facebook hace tiempo ya una página que era de peleas de perros y te ponían perros destrozados. Y recuerdo Qué haber horrible. denunciado esa página, amigas Sí. mías denunciado esa página y aparecer un mensaje de Facebook diciendo, no vemos que incumplan nuestra normativa. ¿En serio no lo ves? No. Y bueno, ahora en Twitter pues de repente empezaron a quitarles la cuenta o bloquear la cuenta o eliminar la cuenta de o sea, eliminar cuentas muy relacionadas con el mundo de la conspiración, pero da igual, porque al final se hacía una cuenta nueva, gente que estaba promocionando pues la lejía milagrosa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y en YouTube 3/4 de lo mismo, ves que se elimina un canal, pero de repente, o han tardado muchísimo tiempo en eliminar un canal súper tóxico de estos, pero de repente te aparece 10 más como Z. Y es más. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo qué sé, pues es un poco de suerte. A veces te encuentras un canal de esto, denuncias o lo que sea, pues sí, pues al final sale bien. Pero otro es Sí, a que mí da me. igual. Al Sí, final es a una mí. empresa. Al final, si ese canal tiene mucho movimiento, a mí me extrañó que quitaran canales como La Caja de Pandora. Me Mm, extrañó. sí.
¿Me entiendes? Y Sí. yo no sé si han vuelto, se han pasado a Twitch o qué están haciendo ahora, no tengo ni idea. Hay canales clones de la caja de Pandora con videos anteriores, pero ya el oficial ya no. O sea, que están subiendo vídeos, ¿no? Sí, están recibiendo videos, sí. También me he enterado yo de personas que son entusiastas en la conspiración que quieren hacer un nuevo canal, pero como identifica la IP, no les dejan, ¿no? Por ejemplo, a esta Sí, persona que era fan de Donald Trump y que se quedó con el nombre de Q y los soldados digitales, dice ella que no puede abrir el canal, que bueno, está YouTube ahí con su IP, ¿no? Entonces van a Twitch y en Twitch ya está, bueno, tienen partner y toda la cosa, ¿no? claro, date cuenta de una cosa, el decir, esto ya lo hemos hablado, creo. Sí, sí, esto lo hemos hablado seguro, Sí, pero el eso te lo decir, había comentado en el blog anterior de la sí, persona sí, pero esta. el decir, YouTube me censura, eso, eso es, vamos, el victimismo te da un montón de fama. Después te vas a Telegram y tal, y tú a partir de ahí ya empiezas a pedir, es que tengo Patreon, es que no sé qué, es que no sé cuánto, una donación, y ya, o como otros que parece que tienen tatuada la cuenta, el número de cuenta, ¿no? Ujú. Que te lo ponen en todos lados, el número de cuenta. Sí, como Fernando Presidencia. Dice, no sé si te llamas X o te llamas con el número de cuenta. Iván, no sé qué, no sé Sí, cuánto. claro, Pero bueno, yo qué sé. YouTube es un poco ambiguo, la verdad. A claro. veces tú ves que actúa y a veces te quedas esperando a ver si hace algo y no hace nada. Y ves que la Ujú. gente pues tiene un discurso súper peligroso y súper radical, ¿no? Pero bueno, así es Claro. YouTube, al final lo que quiere es ganar dinero. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora sí que ese sería, ¿no? Nuestra conclusión, ¿no? Sobre el tema del podcasting ahora en YouTube. Y ahora vamos al tema de los programas de grabación, que bueno, ahora sí que si todavía hay personas, ¿no? Que nos estén escuchando y que les Han llegado hasta invitamos, aquí. ¿no? A que, a que den el paso, ¿no? De ser oyentes a ser podcaster, ¿qué le recomendaríamos, ¿no? Así digamos que programas de grabación, ¿no? ¿Cuál es tu favorito en particular? Yo es que soy artista invitada. Aquí debería estar Nacho, en este momento debería estar Nacho. Pero yo es que no tengo podcast propio, de Claro. momento. Bueno, Nacho siempre nos ha comentado eso, ¿no? Que él utiliza con Apple, ¿no? Con el GarageBand. Sí. Y ahora sí que el Zoom, ¿no? Es el que más a él le gusta, ¿no? Seguramente también a Israel y a Sony, ¿no? De Peleanos también el Zoom, otros, bueno, por ejemplo, Clave 45 utiliza el Skype y el OBS. Y bueno, en celular, o sea, si no tienen ordenador ni nada por el estilo, yo en lo personal recomiendo StreamYard porque es el más estable. Ahora sí que este programa que le hemos tenido que grabar tanto en Telegram y StreamYard, y mi objetivo principal era Telegram, ¿no? Pero empezaba a cortarse y demás, entonces, y ahorita en StreamYard no nos ha dado ningún tipo de problema, ¿no? Y el Vale. audio se escucha totalmente limpio. Y también, bueno, tienes el video y el audio, o sea, tienes tanto el video de YouTube con la transmisión y también el audio, ¿no? Lo puedes extraer en MP3, ¿no? Entonces esa sería mi Mm. recomendación. Me gustaría que tuviera Stringer un competidor. Yo, por ejemplo, los espacios de Twitter tal vez podría ser un competidor. Lo malo es que cuesta un montón descargar los audios de los espacios de Twitter. Hay que ir a una página y mandar una solicitud. Aunque bueno, en la actualidad es más rápido. Y otro así programa de celular, pues la verdad es que no, nada más sería Stringer. Yo creo que si no hubiera de Stringer no sé qué haría. Yo es que yo conozco los programas estos a través de, o sea, nivel Ujú. usuario, porque yo no tengo podcast propio, de momento, no tengo podcast propio, entonces, pues claro, estoy en Crónicas de Nantucket y es Nacho el que maneja el cotarro, estoy con Sonia, los sábados mando yo y me adapto a lo que ellos están utilizando, ¿no? En este caso nosotros utilizamos en Crónicas de Nantucket Zoom y igual en los sábados mando yo. Nosotros al principio usábamos Skype, Skype, como dices tú, Ujú, sí. Skype, que es lo que entendemos todo, pero teníamos problemas porque
se nos cortaba. Cuando hablaba uno o otro, pues hablaba al mismo tiempo, lo que sea, pues comentando algo, añadiendo algo, se nos cortaba un poquito. Pero la verdad es que no sé hasta qué nivel los problemas que puede causar Skype a la hora de grabar podcast o Zoom. También he estado en, ¿cómo se llama el canal este de Jitsi. YouTube? El de Curve Planet, que he En utilizado Curve Planet con Jitsi Jitsi. Sí. y Meeting. Y Meet. Sí, Meet Ay, de Meeting, Google, no, sí. Meet. ¿Verdad? Meet. Meet, sí, de Google, sí. Que es el reemplazo del Ya le cambié Hangout. el nombre. Ahora Google me echa de Google por poner mal el nombre. Claro, Meet, es verdad. Pero no sé hasta sí. qué punto los problemas que puede causar a la hora de grabar, lo complicado que es, ¿no? Eso ya no lo puedo decir. Pero que ya No. está en todos lados, sí. En Skype, en Zoom, en Sí, Jitsi, hemos utilizado varios. en StreamYard, en todos lados. Sí. Del Meet, mira, ese de Meet yo lo utilicé una vez en una transmisión con Nuria Y en y Hangout lo hemos Pepi utilizado también. Hemos y grabado Hangout. también. Sí, y Hangout, digo, Hangout era muy bueno en el Que en paz sentido descanse. de que en paz descanse, sí. Es que lo cerraron, si no me recuerdo, en 2017-18. Y era muy bueno en el sentido de que era muy rápido, ¿no? El problema es que se trababa mucho. Mm, Y era lo que hablábamos, ¿no? O sea, antes en el mundo del podcast, si hacías un programa allí en Hanout, sí era típico que hubiera interferencias, que se entrecortara, que esto, que lo otro, pero ahora en la actualidad con todos estos programas y que también ya han mejorado las conexiones de internet y demás, todo eso, ya no es habitual escuchar un audio de mala calidad en el sentido del sonido. A ver, ha mejorado las conexiones de internet, no para todo el mundo, ¿eh? También te digo. Bueno, sí, en eso tienes razón, sí. Y no estoy hablando de mí, que sí, pero no para todo el mundo. Cierto, cierto, bueno, en ese sentido, sí. Pero es eso, ¿no? Ojalá ahora sí que, ahorita que hablabas de Meet, algo que tiene Meet es que, bueno, se adapta a cualquier tipo de conexión. Lo malo es que no te permite grabar, a menos que seas premium. Ah, ¿ves? Eso ya no lo sabía yo. Sí. Y digo, Pero yo bueno, si Google, sí, pasa lo mismo con Zoom. O sea, Zoom, pues, sí. cuando te registras en Zoom te da pues la gracia de dejarte 40 minutos de... No, creo Ujú. que es... Espérate. Sí, 40 minutos. Creo que no sé si es la primera, no, la primera reunión que haces con Zoom, creo que es, Ujú. o sea, lo que tú quieras hablar, no te pone tiempo. Pero a partir de ese momento creo que son 40 minutos, no estoy segura. Sí, o sea, tiene límite de tiempo, sí, Mm. A no ser que hagas otro claro. registro con otra cuenta, pero bueno, eso ya. Sí, claro, eso ya sería ir registrándose, ¿no? Con otra cuenta y Sí, demás. sí, sí, sí. Pero Sí, bueno, que al final, pues en muchas plataformas de ese tipo, pues claro. tienes que pagar premium, claro. Tengo que lo cual entiendo por el tema de los servidores y demás, o sea, lo entiendo, ¿no? Mm. Pero es eso, ¿no? Ojalá sigan saliendo más plataformas y plataformas, ¿no? Que ¿cómo decirlo? Se orienten más al tema del podcast, o sea, que, que tengan el tema este de la grabación, que tengan el tema de la edición, que tengan el tema este de que lo puedas convertir en MP3, directamente la grabación, eso sería un puntazo, pero todavía ahora sí que falta en ese sentido mucho, ¿no? En cualquier caso, muy recorrido. En caso de necesidad, de dudas, Skype. Sky, sí, Sky es, digamos que, como dicen aquí, la vieja confiable. Exactamente, el valor seguro, Sí, claro, Skype. sí, Skype. Mm. Pues bueno, ahora sí que ya estamos cerrando este bloque y ya, pues bueno, estaremos ya finalizando el programa. Creo que va a ser un programa de 5 horas, por Sí, lo que he estado haciendo la medición. bueno, Pero lo de entendimos, sí. siempre. Has Sí. traído una persona que habla mucho. No, no, al contrario, te agradezco ahora sí que me alegra, ¿no? Que eso que bueno, y al final de cuentas es eso, una entrevista charla y el invitado o la invitada tiene que participar, no va Además a que me ser... han sacado temas que a mí me Sí, gustan. ok. Muerte y destrucción, o sea, ya que el Destripador.
Cuando carné de podcaster, no sé qué pretendía. No, una entrevista de 3 horas no iba a salir, ni por asomo. Pero ahora di que eso yo pretendía, ¿no? Que fuera un programa extenso. En YouTube lo van a tener en bloques, o sea, van a ser cuatro videos y en iVoox, bueno, lo van a poder escuchar completo, ¿no? Pero ahora sí que es eso, ¿no? ¿En dónde te podemos encontrar en tus redes sociales o bueno, también en los programas en donde participas? Bueno, participo en Crónicas de Nantucket y en Los sábados mando yo, que hacemos directo los sábados de Muerte y Destrucción, Crónica Negra. Y en las redes sociales, pues Twitter, que sería pues Dama Oscura 1888. Porque Bien, las fechas son importantes, sí. porque las fechas son importantes, sí. Pero Ya es esa Dama coletilla viene Oscura, sí. seguido. Sí, viene seguido. No le iba a decir, pero digo, no, lo tengo que decir. Claro, falta la coletilla, sí. Pero bueno, de momento esos son los podcasts de momento en los que me pueden escuchar. Muy Claro. cansina, yo Y, también lo digo. y también en el Teatro del Fin del Mundo, o sea, ahorita en la actualidad no hay programas, pero sí has participado, ¿no? En el Teatro del Fin del Mundo, que es muy bueno el Sí, programa. he participado en el Teatro del Fin del Mundo y hablando de conspiración, ¿cómo no? Y hay que decir una cosa, ambos participamos en el programa del Último Peldaño, cosa que seguramente otros hubieran querido, pero nunca pudieron. Nosotros sí estuvimos allí en el Último Peldaño y fue la verdad como Ahora te cuento algo fuera de micro, porque a lo mejor sí Ok, pudo. muy bien. A lo mejor sí ¡Ah! pudo. Sí, Oh my God. oh, Sí, a lo mejor sí pudo. ¡Ay, qué ok, chismosos somos! entonces, ¡Qué horror! sí, somos salseo sano. Esto sí de verdad es salseo sano. Y no como en otros lugares que dicen, ay, vamos a hacer salseo sano y ya le están insultando a la persona o filtrando fotos y no. Salseo sano No, es y ahora sí bueno, que, y también tenemos que comentar que, sí. el programa el canal de YouTube de Curve Planet, ¿no? Que a veces Curva participo Planet, sí. también. Sobre todo, sobre todo cuando hay que reírse, pues a veces participo también. Sí, del parceriza y bueno, de los cunistas, ¿no? O cunianos. Bueno, o las entrevistas que se hacen a espíritus pues, de la Tierra, de También, Satán, etcétera. Ahí claro, también claro. participo porque eso es risas aseguradas. Sí, Haciendo amigos siempre. claro. Y ahora sí que pues, eso, ¿no? Es decir, no nos pueden encontrar y pueden encontrar a Sara tanto en los programas y bueno, en su Twitter y sus redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias, Sara, por aceptar la entrevista. La verdad que me he divertido mucho y estoy seguro que también a toda la gente le va a gustar pues bueno, el podcast y los diferentes programas que voy a publicar en YouTube. Espero que sí. Si no, lo siento, es lo que hay. Y bueno, y pueden dejar comentarios ahora sí que en la caja de comentarios. Todas las referencias van a estar también allí en YouTube y todo. Ahí pueden examinar todo lo que hemos comentado. Digamos que nosotros sí tenemos fuentes, porque luego hay otros Sí. programas que... ¿Y cuál es la fuente? Tenemos Pues fuentes, no tenemos guión, pero fuentes sí. sí, y fuentes sí tenemos. Pues bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí que compartan el programa. Y eso, muy buenas noches, muy buenos días en el momento en que nos escuchen. Chao, chao. Adiós. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.